Bueno, y este domingo, autoridades del Hospital Clínico de la Universidad de Chile descartaron que existe una infección intrahospitalaria en ese recinto médico luego de que los trabajadores fallecieran tras padecer síntomas similares que se podía asociar a un presunto contagio de meningococcemia. Queremos profundizar más al respecto y para eso nos acompaña en CERNET Chile el director del establecimiento, Rodrigo Cornejo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, han pasado ya las horas, el panorama quizás está un poco más claro. ¿Acá hubo o no hubo meningococcemia? La verdad que ninguno de los dos casos ha sido confirmado. Ya están está pendiente la autopsia que se va a hacer en el Instituto Médico Legal y los estudios pertinentes, más los exámenes que proporcionen las entidades clínicas que recibieron a estos pacientes. Uno fue el Hospital Sotero del Río y el otro Clínica Ávila. Pero bacteria también, o sea, no hay indicios de nada todavía, ninguna sospecha de nada. Confirmación no hay, pero hay alta probabilidad porque se aisló en cultivos de la sangre del segundo caso una bacteria que podría corresponder a este meningococo, pero falta la tipificación por el Instituto de Salud Pública. Bueno, cuando hablamos de meningococcemia ya es una bacteria en la sangre, que es una infección que tengo entendido que en solo horas, o sea, aquí pueden pasar desde el minuto 0, 4, 5, 6 horas para que la persona llegue a un estado sumamente complejo. Sí. Los protocolos, según lo que usted ha tenido entendido, y no sé si va a dar un sumario por medio, ¿se cumplieron a cabalidad en términos de cuando se detectó a estas personas y se les aisló correspondientemente en el tiempo que se tenía estipulado? Claro. ¿Cómo? A ver, esto es muy importante precisar. La enfermedad por meningococo puede tener distintas variedades clínicas, desde ser algo con muy poquitos síntomas, algo parecido incluso a un resfrío común, hasta esta variedad más agresiva que es la meningococcemia. Entre medio, otra variedad invasora también es la meningitis por meningococo. Como se dará cuenta, al comienzo la enfermedad puede en muchos de nosotros ser prácticamente muy poco sintomática. Son la minoría de los casos los que tienen esta evolución tan grave. En el hospital no tenemos ningún caso en el último año de este tipo de enfermedad. En este minuto no hay ningún paciente hospitalizado por esto, no tenemos ningún otro caso conocido. Lo que pasa es que son funcionarios de nuestro hospital, del área de mantención, los que fueron afectados por esta enfermedad. Ahora, lo concreto es que tiene que haber habido un caso índice que se llama, que este caso que efectivamente contagió a estas personas, porque tendría que ser muy mala suerte para que cada uno se haya contagiado de manera independiente. ¿Hay alguna sospecha de que este caso haya nacido desde el hospital, de algún otro funcionario, en fin? Sí, mire, es muy importante también lo que menciona, porque muchos de nosotros somos portadores de este germen. Hay un porcentaje no bajo de la población puede ser portadora, permanentemente tener el germen ahí y no desarrollar la enfermedad. Y nosotros, en algunas condiciones, la bacteria puede hacer un cambio y generar una enfermedad invasora en nosotros. Y nosotros ahí convertirnos en agente de diseminación de la enfermedad. Ahora, lo que llama la atención es que estos dos casos casi simultáneamente desarrollaron la enfermedad de esta variedad bien grave y agresiva. Entonces, como usted plantea, todavía también en niveles de sospecha, nosotros también pensamos que estuvieron expuestos en el mismo momento eventualmente a alguien con el germen causal. Pero no tenemos una demostración, no se ha podido hacer en eso está la Ceremi todavía haciendo una investigación clínica, viendo por dónde estuvieron ellos en la última semana y dónde pudieron eventualmente haber contraído la enfermedad. ¿Y esas personas que podrían haber contagiado o donde pudiesen estar la sospecha, sí, ya se tienen detectadas? Por eso le digo, no está detectado. Primero hay que determinar que efectivamente sea el meningococo. Segundo, hacer una búsqueda razonable de por dónde podría estar esa fuente, porque no estos casos se presentan todos los años. En este minuto vamos en casi lo mismo que se presentó el año pasado de este tipo de casos. No estamos en este minuto en un nuevo brote o alguna situación que se escape de lo que en el país ha sucedido en otro año. Eso es lo que trataba de hoy día decir la autoridad del Ceremi. Sin embargo, obviamente que la gravedad de estos casos, que nos tienen consternados, por supuesto, por ser funcionarios nuestros, hacen que se tomen todas las medidas que se están siguiendo. Pero no hay claridad de dónde está la fuente, no hay claridad todavía de que efectivamente sea el meningococo, y en eso estamos. Activamente se está haciendo la investigación para ver ¿En qué minuto ustedes se dieron cuenta de toda esta situación? No, nosotros nos dimos cuenta porque mismos funcionarios del hospital alertaron a su jefatura de que
un colega estaba siendo atendido en el Hospital Sotero del Río y que bruscamente se había empeorado. ¿Ya se habían ido para la casa? Sí, se habían ido para la casa. Uno trabajó hasta el jueves, hasta último momento, y no vino al hospital el día viernes, y el otro trabajó completa su jornada. Ninguno tenía en ese minuto una situación de mayor complejidad o gravedad que le impidiera trabajar, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las medidas que están adoptando en este momento usted en el hospital? En el hospital, desde el minuto en que supimos esto y que el segundo caso alertaba más a esta variedad de meningococcemia, porque el primero fue más discutible aparentemente para el equipo clínico que lo vio en el Hospital Sotero del Río, nos contactamos con el CEREMI ya había hablado con las familias de los dos casos, y también decidimos, aunque no teníamos confirmación del germen, tomar una medida preventiva de darles un tratamiento preventivo antibiótico ante la eventualidad que hubieran estado en contacto. Es muy relevante esto porque el contacto no es como el que tenemos hoy día nosotros. Tiene que ser por varias horas, al menos 5 horas y en menos de 1 metro. O sea, es como por gotitas, ¿no? Es por gotitas, es de tipo respiratorio, es decir, similar a lo que es la influenza, pero con mucha menos contagiosidad. Es decir, hay que estar muchas horas y muy cerca de las personas, de manera que la familia, por supuesto, incluso la que vive en el mismo hogar o la misma pieza, ahí es donde están los riesgos, pero no esta conversación que tenemos en este minuto, por ejemplo. Ahora, director, claramente esto ha dado para hablar mucho, por supuesto. Se puede usar hasta políticamente en algunos casos, pero más que eso, la confusamos hoy día habló, por ejemplo, y dijo que esto podría haber sido completamente evitable, esta situación, sí, y que hay que investigar. ¿Qué tan evitable es esto para ustedes? Qué buena la pregunta, porque no hay que confundir a la población, esto es fundamental. Como les digo, no estamos en este minuto con algo fuera que pase todos los años en el país. Tenemos una enfermedad que es endémica, donde hay muchos portadores y no hay una política internacional ni tampoco en el país que esté buscando esos portadores para eliminarlos. Está el grave condimento que fallecieron 2 personas. Sí, no, si eso es terrible y nosotros sí lo sentimos, pero lo que queremos decir es que no hay una búsqueda activa de los portadores porque hay cientos de portadores, cientos de miles de portadores, como pasa en todo el mundo, y lo que se hace es buscar cuando hay un caso como este tipo, que se llaman casos índice, para ver y se bloquean los casos para que no haya diseminación de los casos índice y así el brote sea mayor. Pero al año pasado a esta fecha iban la misma cantidad de casos y la letalidad final de estos casos lamentablemente es del orden del 20-25%. Lo que pasa es que dicen que esto podría ser evitable, insisto. Es que no es evitable de ninguna manera, porque ellos partieron con la enfermedad y una vez que la enfermedad se expresó, tuvo la evolución catastrófica, eso nos sirve como caso índice para buscar y bloquear que otros nuevos casos se presenten, pero el primero es imposible detectarlo en ese minuto. Y en ese sentido, entonces... quiero ser más enfático, aún no está demostrado que efectivamente sea ese el agente causal. Alta probabilidad clínica tenemos, pero ni siquiera hasta ahora está demostrado, de manera que difícilmente uno va a empezar a tratar a las personas con antibióticos u otras cosas si no tenemos claridad de qué es lo que está sucediendo. Pero usted entonces insiste que dentro de todo, porque se pone en cuestionamiento con esto, insisto, muchas situaciones. Por supuesto. Y es muy fácil llegar y poner en cuestionamiento cuando se está viviendo todo esto, pero usted insiste que los protocolos fueron aplicados en su minuto o constantemente en el Hospital Clínico de la Chile y que por lo tanto en ese sentido no habría problema. Pero le insisto, nosotros en el hospital no tenemos ningún caso, ni hemos tenido los últimos meses de esta enfermedad, ningún caso. La unidad de mantención está a unos 100 metros del hospital clínico, dentro del mismo recinto, por supuesto, y no tenemos ningún otro caso dentro de la misma unidad. Trabajan más de 30 funcionarios, no hemos tenido otros casos ni tampoco en su familia. Al igual que me imagino que sucede en el canal, uno tiene compañeros de trabajo con los cuales comparte no solo en el hospital, no solo en el canal, sino también fuera del trabajo, y también puede estar expuesto en ese minuto a esta vía de contagio. En situaciones de, como se mencionaba hoy día, en reuniones sociales o en lugares que estén más hacinados, uno podría haber estado expuesto y en ese minuto haber también tenido la enfermedad. Obviamente que nosotros estamos muy atentos a que hubiese otro caso en el hospital dentro de lo que tiene que ver con los funcionarios en esa zona y también sigue haciendo los protocolos de rigor en todo el hospital, pero no tenemos ningún caso en el hospital como para pensar que esto nació de ahí. Ahora, me imagino que con los familiares se está iniciando algún tipo de tratamiento o de precauciones. ¿En qué está eso? Efectivamente, desde ayer ya se contactó la CEREMI con las familias de los funcionarios fallecidos, que es lo que está indicado por protocolo, por normas no solo de Chile, sino que de la Organización Mundial de la Salud,
y a ellos se les dio el tratamiento preventivo. Y claro, uno entiende el dolor y es nuestro también, pero no tienen indicación, por ejemplo, que vayan a ser atendidos en este minuto, sino más bien darle el medicamento que basta con un comprimido para que muera esa bacteria. Es decir, el tratamiento preventivo, la profilaxis que denominamos, basta con una pastilla de un antibiótico para que esa enfermedad deje de evolucionar si es que estuviera. Ahora usted tiene antecedentes del tratamiento que le hicieron los funcionarios tanto en el Sotero del Río o cuando fueron atendidos, si es que correspondió a la rapidez que debió haber sido en el caso de que fuese un meningococo, porque hasta donde tengo entendido, cuando dentro de un hospital se detecta un caso de este tipo, se aísla automáticamente, aunque no se logre todavía saber si es que es meningococo o no, por un tema de gravedad. Se aísla completamente una sala y por lo tanto se inicia un proceso distinto. ¿Usted sabe si es que esto fue así en el caso de todos los funcionarios? Como le digo, y esto para las personas también, cuando hay un caso de meningococo, meningococcemia, meningitis meningocócica, y como usted también lo comentó, y yo lo felicito, digamos, la vía es por contacto de gotitas respiratorias, basta con 1,5 metros de distancia entre paciente y paciente y basta con el uso de mascarillas simples. Ese es el aislamiento. Ahora, obviamente, por la gravedad de los casos, uno toma medidas incluso superiores a esa, pero bastaría con eso. Ahora, en cuanto al detalle de los tratamientos que llevaron a cabo en las distintas unidades, creo que son las unidades las que deberían explicarlo en detalle. Pero lo que nosotros hemos conocido es que la gravedad con la que llegaron y el tiempo de evolución de los cuadros fue muy rápido, en términos de horas se fueron complicando, y ellos tomaron, en el segundo caso sobre todo, medidas como si fuera una meningococcemia desde el servicio de urgencia. Eso es lo que quiero ir, director, porque resulta para entender un poco la situación a quienes están en sus casas también. Cuando es una meningitis es una línea del meningococo, pero cuando es una meningococcemia que está dentro de la sangre, el proceso de evolución es muchísimo más rápido. ¿Qué tan rápido puede llegar a ser? Pueden ser horas, menos de 24 horas desde que la situación se empieza a empeorar. A ver, puede partir con síntomas generales. Nosotros decimos síntomas generales cuando son dolores musculares, dolores de cabeza, aparece fiebre, pero en uno de estos casos, por ejemplo, ni siquiera hubo fiebre como para alertar. Yo antes fui jefe de una unidad de pacientes críticos, o sea, vivimos estos pacientes algunos casos al año, y la verdad que determinan una gran envergadura de tratamiento, y muchas veces lo importante es tener una alta sospecha clínica, porque los elementos diagnósticos rápidos no existen. Pero ¿cuáles son los pasos si usted llega a un paciente que en el fondo, por los datos que usted me está dando, es como que llegara a una persona resfriada en una primera instancia, quizá un poquito peor? Porque para consultar... Pero ¿qué pasa ahí para saltar a lo otro, como para que el médico en una unidad diga, no, este compadre me indica que viene medio más grave de lo normal, claro, hay que llevarlo y hay que aislarlo dentro del equipo médico? Lo que pasa es que por eso le digo, los elementos que son absolutamente patognomónicos, determinantes, los que dan indicios clarísimos, son ya cuando el enfermo está muy avanzado, que cae mucho la presión arterial, que en su piel aparecen, nosotros decimos petequias, son como un pequeño hematomitas que después crecen. Ya uno debería tener fiebre, este cuadro general, fiebre, aparecen estas petequias, cae la presión arterial, ya estamos probablemente enfrentando una meningococcemia. Pero que sea así, el campo de acción que tiene entonces muy poco. Es poco. No todos los pacientes evolucionan igual. Hay algunos que pueden estar, de hecho la letalidad no es 100%. La letalidad promedio en el país es que del orden de los países desarrollados, del orden entre el 20 y el 25%. Meningococcemia. En general se suman los casos de meningitis de enfermedad invasora meningocócica, tanto a nivel de la meninges como a nivel diseminado, pero ese es el orden. En general, 50-60% de mortalidad en meningococcemias como de este tipo, no es 100%. Hay pacientes que nosotros hemos logrado estabilizar y tratar a tiempo, y también por sus condiciones se ha logrado defender mejor de la enfermedad. Ahora, director, ¿qué pasa ya volviendo al Hospital Clínico de la Chile? Claramente esto genera una alerta. Me imagino que dentro del equipo de trabajo de estas dos personas debe existir mucha preocupación en torno a quién es este caso índice que eventualmente podría haber o estar contagiando. Y a eso me quiero detener. Una persona que es caso índice, que puede estar contagiando, que tiene esta bacteria ahí, pero que no la ha desarrollado quizás tan fuertemente, ¿cuánto tiempo puede estar con ella? ¿Cuánto tiempo puede estar en un periodo de contagio y puede empezar a contagiar a otras personas? Claro, eso es la adelantada. En el país los portadores son del orden de cientos de miles.
Eso es natural, vive con nosotros y muere con nosotros. Bueno, tiene que estar en el aire. Claro, muere con nosotros. O sea, de hecho, en esto de la bacteria probablemente incluso los pacientes que llegaron al Instituto de Salud Pública probablemente no esté viva, porque vive con su huésped, vive con nosotros. Nosotros servimos de portación. Así que, efectivamente, lo que hay que hacer es detectar rápidamente el caso y bloquear los casos de alrededor para que esto no se replique. Pero no hay otro tratamiento diferente. Por lo tanto, tampoco se puede decir tajantemente que esto no vuelva a ocurrir. No, de hecho, anualmente ocurre en el orden de 100. Pero que vuelva a ocurrir quizás dentro del mismo hospital de la Universidad de Chile. O en cualquier lugar, absolutamente. Sí, o sea, efectivamente, si hay tanta cantidad de portadores hay que seguirlo. Obviamente nosotros tomamos todas las medidas de precaución respecto de los funcionarios, de la unidad donde están, y todos los que eventualmente tuvieron un contacto más íntimo. Como le digo, tiene que estar, dice la Organización Mundial de la Salud, más de 5 horas en contacto estrecho para tener riesgo real. Aún así, obviamente que hemos tomado una medida, de acuerdo con el CEREMI, de adelantar el tratamiento preventivo, tratarlo a todos y a las familias correspondientes. Y en eso estamos. Y por último, ¿se descarta entonces de plano de que esto haya nacido desde dentro del hospital? Se descarta de que sea un caso intrahospitalario totalmente. No tenemos ningún caso, le reitero, de los últimos meses en el hospital. No lo hemos atendido, no ha llegado el servicio de urgencia y por lo tanto esa no es la vía que deberíamos buscar. Eso no quiere decir que si uno es portador puede desarrollar la enfermedad, incluso ser uno es mismo el caso índice y uno contaminar o contagiar al que está de cerca. Eso hasta ahora es lo que piensa la CEREMI, que ellos son los casos índices que hay que seguir y bloquear todo el resto que está a su entorno. Muchas gracias, director, por habernos acompañado. Listo, gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Y nosotros hacemos una pausa, volvemos de